En medio del ruido hay un camino hacia la paz. Bienvenidos a Camino de Luz, un espacio donde la psicología y la espiritualidad se encuentran. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Remedios de Cuerpo y Alma. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes como cada miércoles, compartiendo estos minutos para poder cultivar juntos más paz interior en nuestras vidas a través del abordaje de mente, cuerpo y alma. Porque acuérdense que necesitamos tener esos tres en el radar y bien pulidos, a cada uno dedicarle igual de atención para que podamos tener una vida equilibrada y con salud, porque la salud tiene que ver con la armonía y con la justa medida. En los episodios pasados hemos estado hablando acerca del sistema digestivo. Santi Hildegarda de Bingen, que es nuestra principal autora y seguirá siendo nuestra principal autora en esta sección y que podría considerarse como la primer psiconeuroinmunóloga de la historia, esto quiere decir que para contemplar el estado de salud o enfermedad se tiene en cuenta el cuerpo, la relación con la mente y ella tiene el plus de contemplar también la parte espiritual a través del estado de nuestra alma. Decía que el sistema digestivo y sobre todo el estómago puede ser un reflejo precisamente de nuestra alma y que es el órgano diana de conflictos tanto psíquicos como espirituales. En la cuestión espiritual podría tener que ver, o más bien no podría tener que ver, porque ella dice que lo que tiene que ver es que a través de la sintomatología estomacal, si tú padeces del estómago, es una guía, dependiendo de cuál es la sintomatología y en qué parte del sistema digestivo, pero es una pista para indagar en qué conflictos entre vicios y virtudes podrían estar interactuando en el alma. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a conocer los pares de vicios y virtudes principales relacionados con el sistema digestivo y la unión entre la vértebra correspondiente a este grupo de vicios y virtudes, los órganos y, por ende, las enfermedades que podrían estar implicadas. Esta información que les voy a proporcionar está basada en la literatura del doctor Willard Sterklow, que es el principal vocero de la psicoterapia y de la medicina hildegardiana de hoy en día. Él es sucesor del doctor Hertzka, que es el que rescató en la Segunda Guerra Mundial la medicina de Santa Hildegarda porque necesitaba un tratamiento que pudiera ayudar a la cantidad de personas necesitadas después de la guerra, y al implementar la medicina y los conocimientos de Santa Hildegarda se dio cuenta de que funcionaban de una manera maravillosa. Entonces, el doctor Willard Sterklow sigue esta línea del doctor Hertzka y a mí me encanta toda la literatura de este doctor porque cuando tú lees los escritos de Santa Hildegarda, hay cosas que quedan de forma muy clara, pero hay otras que es un poco difícil o confuso de asimilar. Una, por el lenguaje que se usaba en la Edad Media, hay palabras que ya ni siquiera se utilizan hoy en día y además los simbolismos y toda esta parte mística, pues muchas veces es difícil de cuajar y de aterrizar a la relación que podría tener que ver con conceptos de hoy en día y cuestiones científicas. Entonces el doctor lo que hace es masticarlo, traducirlo y ponerlo ya en palabras que podamos entender y con terminología científica actual. Hoy vamos a ver los primeros 4, son 8. Está basada precisamente en la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen bajo el lente del doctor Sterklow. Entonces vámonos con el primer grupo de vicios y virtudes. Como les mencioné, son 8 los pares de vicios y virtudes relacionados con el sistema digestivo y se comprende desde la vértebra dorsal 1 hasta la 8. Le vamos a decir D1, D2, vamos a utilizar la sigla y el número correspondiente. Entonces el bloque es de la dorsal 1 a la 8. En este video no voy a profundizar en cada uno para que no sea tan tedioso, pero conforme vayamos avanzando, vamos a ir profundizando en cada uno de los vicios y virtudes. Hoy quiero que los tengan en el radar, que conozcan principalmente la vértebra, órganos relacionados junto con las enfermedades, como para poder tener una noción, porque si no va a ser demasiada información de momento. Entonces, la primera, que es la vértebra D1, se relaciona con el vicio del hedonismo y la glotonería, y por el otro lado llega esta virtud importante que contrarresta de la abstinencia.
Esta vértebra se relaciona con todos los nervios encargados del sistema gastrointestinal, con el hígado, con la vesícula y con el páncreas. La D2 se relaciona con la estrechez de corazón y la amargura y, por el otro lado, llega a contrarrestar la fuerza sanadora de la virtud de la amabilidad y la generosidad. Esta vértebra también se relaciona con los nervios encargados de lo gastrointestinal y podría haber aquí inflamación de mucosas cuando de repente está este vicio dando vueltas y vueltas y contaminando el alma, podría haber esta inflamación. Y sabemos que cuando se inflaman las mucosas, aparece la gastritis, la colitis, úlceras, la enfermedad de Crohn también está asociada. La D3 se relaciona con el vicio de la irresponsabilidad e impiedad y con la virtud de la piedad y sentido del deber. Aquí también está relacionado con los pares de nervios encargados del estómago y del intestino y también con páncreas, vesícula e hígado. Y la última vértebra que vamos a ver hoy, que es la D4, está relacionada con el vicio de la mentira y la falsedad y con esta virtud tan importante del amor a la verdad y de la honestidad. El doctor Sterklow dice que el punto de dolor relacionado con esta vértebra es muy intenso por todo el dolor irradiado por el derramamiento de bilis. Está muy relacionado con eso. Y hay un punto súper interesante que a mí me pareció wow, porque como les he compartido, soy una persona muy racional y he encontrado un equilibrio entre saber que no voy a tener todas las respuestas porque solamente Dios las tiene y porque el hecho de que no hay una respuesta para algo no quiere decir que no sea cierto, pero que también Dios sabe cómo somos y sabe que como seres humanos necesitamos estas pruebas y estas relaciones que den evidencia, ¿no? Y entonces en este caso, a mí se me hizo extraordinario el hecho de que Santa Hildegarda de Bingen en la Edad Media tuvo una visión en donde veía cómo las mucosas cambiaban de color cuando una persona mentía. Me parece que era de azul a verde. Se me fue ahorita el dato exacto de los colores, pero vamos a poner, o sea, al final lo importante es que cambiaba de color, no que si era el color tal cual, ¿no? Pero de azul a verde. Y el doctor Sterklow menciona que mediante estudios en donde se ha podido observar el interior del estómago y partes del sistema digestivo, se pudo percatar esta diferencia de color de cuando una persona estaba mintiendo. Porque pues eso se puede medir con los estudios actuales. Entonces dije, wow, hay muchas cosas que se han comprobado y que se seguirán comprobando de las visiones de Santa Hildegarda porque al ser provenientes del Espíritu Santo son verídicas, ¿no? Entonces me pareció tan interesante y se los quería compartir. ¿Cómo podemos guiarnos con esta información? En primera, sí hay que tener bien en cuenta que no somos médicos y que los especialistas son los que pueden hacer esta relación entre los puntos de dolor, los síntomas, el órgano y las enfermedades. Pero sí puede ser un punto de inicio para ir identificando, ok, si yo tengo cierto dolor en el estómago, náuseas, que todo el tiempo tengo inflamación. Ok, ¿qué vicios están relacionados con el estómago? ¿No? Entonces, lees los vicios que están relacionados con el estómago y los síntomas que podría haber. O si ya tienes una enfermedad diagnosticada, encontrar cuál es la relación o qué vicios están implementados y elegir el que más te resuene. Hacernos las preguntas y ser bien honestos con nosotros mismos y decir, a ver, es más, en esta última semana, vamos a suponer que yo he tenido colitis. O si de repente estoy teniendo náuseas, ¿no? También, ok, a ver, ¿qué he estado haciendo esta semana? He estado como más bien amargada, amargado, como hater, como que echando aquí este venenito que de repente nos sale y no me he estado dando cuenta y le he hablado de forma hostil a la gente que me rodea o he sido altanera o sea, pues puede ser que un poco, bueno, pues entonces en lo que se alivia este síntoma voy a ir trabajando en la virtud de la amabilidad, ¿no? De la amabilidad, de ser amable, de ser linda persona, de cuidar cómo respondo, cómo trato a los demás. Y eso sí o sí va a impactar en la parte física, definitivamente. Porque recuerden
que al ser seres bio, psico, espirituales, no podemos separar el impacto que puede tener una esfera en la otra. Si el cuerpo y el alma están conectados y son una sola sustancia, ¿no? O sea, son dos: herencia espiritual, herencia terrenal, alma, cuerpo, pero forman una sola sustancia, tiene que impactar a fuerzas. Entonces, así podemos ir haciendo esta guía e ir haciendo esta relación entre las enfermedades que tenemos diagnosticadas o ciertos síntomas que se repiten en unión con los vicios y las virtudes, y pues también utilizar los remedios que nos aporta la naturaleza, ¿no? Otra cuestión de cómo podemos ir accediendo a qué vicio y qué virtud están relacionadas y los órganos. El doctor Sterklow dice que cada una de las vértebras tiene un punto de dolor que está relacionado o que está sobre esa zona, ¿no? Entonces, si tú tienes un punto de dolor en la vértebra D4, que es de mentira y falsedad, podría guiarte a hacerte este cuestionamiento también con qué tan honesto he estado siendo con las personas, incluso conmigo mismo, qué tan honesto he estado siendo, qué tan honesto he estado siendo yo con Dios. Intento protegerme de alguna forma o intento enmascarar las formas de alguna otra como para que se encubran ciertas cuestiones que tengo yo ahí en el interior de mi corazón, ¿no? Entonces, esa es otra forma, ubicar los puntos de dolor. Y así vamos haciendo la asociación. Ahora, siempre lo digo y lo diré, hay que acudir a profesionales. O sea, lo mejor es cuando tenemos un patrón, porque iba a decir ciclo, pero bueno, un patrón de signos y síntomas y vemos que nada más no mejora y que no tenemos, pues eso, que no mejora, hay que acudir con el profesional, porque nosotros no tenemos por qué saber cómo funcionan los órganos. Podemos tener una idea y podemos cultivarnos y aprender y tener esta información como guía, pero lo mejor siempre es acudir con un profesional para que nos ayude a hacer el diagnóstico y acude con el profesional con quien te sientas tú más cómodo. Si quieres un médico alópata, si quieres un médico homeópata, si quieres un naturópata, o sea, pero un especialista que te pueda guiar. Y no estoy diciendo que ante el primer síntoma o ante el sí, o que si hay un síntoma que se repite, pero que no es tan intenso o que después, dándole chance, desaparece, pues no al primer grito y ir corriendo al médico, ¿verdad? Pero, pues sí tener esta humildad de decir, no somos médicos y para eso están también, y Dios nos pone a los médicos para ayudarnos este camino. ¿Qué es lo que a veces queda de ladito? Pues la parte emocional y espiritual. Pero por eso nos ayudan estas herramientas para poder ir haciendo ese trabajo de introspección de qué síntoma estoy teniendo y cuál podría ser su mensaje a nivel emocional y espiritual. Aquí hablé mucho de la parte espiritual, pero recordemos que estos vicios y estas virtudes generan pensamientos y los pensamientos generan emociones y las emociones nos hacen actuar. Entonces aquí entra la parte de los patrones psicológicos y emocionales que no pueden separarse de los vicios y las virtudes. Entonces, buena noticia. Tú puedes empezar a trabajar desde ubicar alguna dolencia o alguna cuestión física que te conduzca a pensamientos, emociones, vicios y virtudes, o también puedes empezar a hacer un rastreo de, a ver, vicios y virtudes, cuáles han sido mis pensamientos, cómo me he sentido, cómo he tratado a la gente. Ah, bueno, a lo mejor puede estar por aquí este vicio. Y eso te conduce a, mira, ahora me suena que he tenido yo tantos dolores de cabeza, por ejemplo, ¿no? Eso es lo bueno, como es bidireccional la comunicación, podemos partir de un lado o del otro. Yo siempre he dicho que es más fácil partir desde la parte física porque es lo más palpable, lo más visible. El cuerpo para eso nos ayuda, para traducir lo que pasa en nuestra mente y que a veces no es tan fácil externalizarlo, ponerlo en palabras, y lo que pasa en nuestra alma, o sea, cómo está esa ciudad, cómo va aquí el mantenimiento, cómo se están relacionando las virtudes, o hay estos, ¿cómo se llaman? Impostores que de repente entran y están haciendo desorden. Y creo que a veces lo más difícil es precisamente la parte espiritual porque es lo más intangible. Quedan pendientes los otros 4 grupos de vicios y virtudes, y lo que pueden ir haciendo también es
tengan una libretita al lado de su cama o en un lugar cercano para que puedan escribir todas las noches de forma libre y teniendo en el radar los grupos de vicios y virtudes. Yo les diría todos, pero bueno, en este caso estamos trabajando los del estómago, para que puedan ir ubicando a través de su escritura de dónde han estado sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, cuál es el vicio que podría estar más presente actualmente. Si tú padeces del estómago, enfócate en los 8 pares del estómago y vas haciendo esta relación y escoges uno. Y dices, ok, ya me di cuenta que de repente trato a las personas con hostilidad, que de repente tiendo a cerrarme y a hacer caras y como que podría ser un poco más amable con las personas. Algo está pasando, algo está generando esa amargura. Pero al mismo tiempo los actos, cuando empezamos a hacer las cosas distintas, empieza a cambiar el pensamiento, empieza a actuar también esta virtud y se empieza a transformar. Entonces te puedes proponer, ¿sabes qué? Mañana voy a sonreírle a todas las personas que se crucen conmigo en la calle. Mañana voy a ofrecerme a ayudarle a una persona que sé que lo necesita. Un acto para el día siguiente. Y eso va a empezar a estimular este engrane. Escoger alguna figura, un santo, una persona que consideres que es una persona súper virtuosa y tomarla como ejemplo, indagar en qué hacía en la vida, cómo pensaba, qué consejos daba, cómo trataba a la gente e imitarlo, imitar. O alguna otra persona, no tiene que ser un santo, no tiene que ser incluso una persona religiosa, porque hay muchas personas que aunque no se proclamen religiosas, se ve que son personas muy virtuosas, ¿no? Entonces, cada quien utilizar como referencia a alguien que le despierte estas ganas de transformarse, pedirle ayuda a Dios, por supuesto. Acuérdense que, y ya no me extiendo más, pero acuérdense que todo el centro de los remedios, de las enfermedades, del alivio, de la sanación, de todo lo que decía Santa Hildegarda, el centro es Dios. Es un intento de voltear la mirada a la fuente de amor, a la fuente creadora, a la fuente sanadora. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que a través de tener los pies en la tierra y de lo que nos puede ayudar, podamos elevar la mirada al cielo y sostenerla. Porque si no, es que no hay una sanación completa. Eso es lo que decían precisamente, o lo que decía Santa Hildegarda y también confirmaba el doctor Sterklow. Si tú no implicas a Dios en tu proceso de sanación y no llegas a la raíz y no abarcas también esta parte espiritual, tarde o temprano va a volver, va a regresar el síntoma. Necesitamos irnos a la raíz y, y pues Dios está en todos lados de nuestro proceso, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí me quedo. Y el próximo episodio voy a dar otro remedio para ir intercalando un poco de la teoría con los remedios. Y va a ser una bebida de salvia esclarea que es buenísima para limpiar todo el estómago de esas mucosidades que no nos hacen nada bien y que nada más nos inflaman. Y para regenerar el intestino, regenerar la microbiota. Es buenísima. No les voy a decir más, ya les iba a decir los ingredientes, pero eso se los dejo para el próximo episodio para que no se lo pierdan. Y después del episodio de Salvia Esclarea vamos a ver los otros 4 grupos. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de suscribirse, por favor, y activar la campanita. Y si creen que le puede servir a alguien, compártanle el video para que pueda beneficiarse de esta información tan valiosa y preciada proveniente de Dios a través de Santa Hildegarda de Bingen. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos el próximo episodio.